Buenos días, mi nombre es Metzli Guadalupe Ánimas Peña y a nosotros nos tocó el tema de análisis y comprensión para un trabajo intelectual junto con mis compañeros Marisela del Carmen Mayo Sánchez, Carla Daniela Hernández Cortés, Hilda Belén Reyes Rivera, Yasmina Aurora, Katia Isabel Ramírez Ruiz, Gustavo, Vanessa Alexandra Tabor Toral, Iker Alexander Castillo Villegas. Comprensión y generación del conocimiento. La comprensión se define como la capacidad de pensar y actuar con flexibilidad usando lo que uno sabe. Implica ser capaz de tomar el conocimiento y usarlo de diferentes maneras. Constituye un proceso cognitivo final articulando un conocimiento generativo. Característica número 1. Presentar dos elementos fundamentales. El sujeto, que es aquel que realiza la operación cognoscitiva, es decir, que se conoce, y el objeto, que es conocido, el cual es aquel elemento tangible o abstracto que el sujeto debe asimilar para incorporar a su campo de conocimiento. Característica número 2. Establecer una correlación entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, siempre que decimos conocer algo, entramos en relación con un objeto de conocimiento y sobre él nos hacemos imágenes mentales, reflexiones o pensamientos. En general, son actividades de orden intelectual que denominamos genéricamente pensamientos. Transmitirse y expresarse por medio del lenguaje. Al igual que basarse en la realidad, aquello que no existe no es objeto del conocimiento. Y, por último, hacer uso del pensamiento. Esto es una función psíquica en virtud de la cual un individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario. Hola, yo soy Yasmina Aurora. A mí me tocó hablar sobre el pensamiento crítico en la era de las TICs. ¿Qué relación tiene el pensamiento crítico y las TICs? El desarrollo del pensamiento crítico debe vincularse con las posibilidades comunicativas que generan las TICs. Esto que permiten introducir metodologías de trabajo virtual en una sociedad caracterizada por la interconectividad, por Pérez y Tellera en el 2012. ¿Qué mejor alternativa para lograr estas acciones que el uso y aplicaciones de las TICs? Recursos ampliamente utilizados por los estudiantes en la actualidad para fines de entretenimiento y que se pueda extender a las actividades de formación para educar de una forma ágil y divertida. Alcanzar este tipo de pensamientos implica algunas actividades como analizar, juzgar, criticar, evaluar, constatar, comparar y valorar. Acciones que los docentes deben tratar de desarrollar en sus sesiones de aprendizaje, también con enseñanzas. Desde la perspectiva de las TIC, que vienen siendo la tecnología de la información y la comunicación, se convierten en un aliado impredecible para los educadores, pues su utilización permitirá que el desarrollo de las competencias, capacidades, habilidades y destrezas que puedan ser directamente aplicadas en el proceso formativo para estimular el pensamiento crítico. Mi nombre es Metzli Guadalupe Ánimas Peña y a mí también me tocó el pensamiento crítico en la era de las TICs. Práctica social que consiste en promover y desarrollar el desenvolvimiento eficaz, autónomo y pleno de personas y colectivos, instituciones, en la gestión de sus actividades en los entornos virtuales provistos por las TICs, que conduce a la generación de entornos personales y colectivos, institucionales orientados al desarrollo humano y la participación plena en una sociedad del conocimiento. En el caso de los estudiantes de esta época, cabe resaltar que son nativos digitales, pues desde muy pequeños tienen acceso a diversas herramientas tecnológicas que aplican en diversos facetas de su vida. Sin embargo, es preciso orientarlos y educarlos para darles un uso adecuado. Muchas veces se tiene el temor de utilizar estas herramientas por diversos factores, entre los cuales resaltan la escasa formación en el uso y aplicación de las TICs por parte de los docentes, especialmente aquellos que nos encontramos en una etapa de transición a esta nueva sociedad del conocimiento de la tecnología. De ahí la revelación de prepararnos en este tipo de estudios para incorporar estas herramientas como un medio que capta la atención y el interés de los estudiantes en cada sesión, fomentando a su vez el desarrollo de las habilidades tecnológicas para promover el pensamiento crítico.
Yo les voy a hablar sobre la investigación de cómo escribir un texto académico. El objetivo fundamental del texto académico es ofrecer y difundir aportes novedosos sobre un tema previamente seleccionado y delimitado, de una manera formal y susceptible de ser objeto de discusión y ampliación. Esta información presentada puede ser una nueva hipótesis a partir de estudios previos, nuevos enfoques sobre un tema en particular o también la continuación de alguna investigación. Además, a través de la elaboración de textos académicos, se promueve en el estudiante la adquisición de habilidades y destrezas para recopilar información, dominar el léxico especializado y también presentar investigaciones originales, así siguiendo un conjunto de normas establecidas. Primero serían los autores del texto académico. La autoría de cualquier texto académico es esencial para aportar validez a las ideas e hipótesis presentadas, así como para responsabilizarse frente a terceros por las opiniones, comentarios y un proceso ofrecido para un documento final. Esto obedece al rigor científico que debe prevalecer en cualquier investigación académica. Por lo general, la autoría de los textos de carácter académico recae sobre un autor o también en un grupo de ellos. Dichos autores pueden ser estudiantes o investigadores profesionales. También puede darse el caso de un documento con autoría compartida por un estudiante y un investigador consagrado. La consulta de fuentes. Un texto académico no sería tal cosa sin la revisión, consulta e inserción de fuentes confiables y verificables, las cuales servirán para justificar el planteamiento del problema, contextualizar los antecedentes de la investigación, sustentar las bases teóricas y científicas, así como validar o refutar la hipótesis y los resultados obtenidos. Estas fuentes deben ser una referencia de autoridad en la materia o en un campo de estudio, o bien proceder de medios confiables como portales web especializados u organizaciones de carácter internacional. Las citas textuales o referencias bibliográficas deben complementar la redacción original sin excederse en su uso. Además, será necesario manejar correctamente las normas de presentación y estilo de citas y referencias para así evitar una similitud o un plagio. La estructura rigurosa. Al tratarse de un trabajo o documento formal, la estructura de los textos académicos responde a un diseño estricto, con parámetros específicos, de acuerdo a la institución académica evaluadora. Esta rigurosidad que los caracteriza también asegura la presentación correcta, coherente, ética y científica de la investigación tratada. La intertextualidad. A través de las discusiones científicas se pueden desarrollar nuevos aportes en alguna materia, ampliaciones sobre un tema en particular, o también refutar ideas, conceptos o tesis previos. Un buen documento académico entonces debe ser intertextual, en esencia, para así validar las ideas y planteamientos presentados. La búsqueda de persuasión. Además de brindar información y conocimiento, la redacción de textos académicos debe ser capaz de persuadir a su público lector, ya sea el jurado evaluador u otras autoridades en el campo de estudio. Aunque pudiera parecer una característica secundaria, en realidad es muy fundamental, ya que si no es posible convencer a terceros acerca de la importancia y validez de la investigación presentada y sus resultados, muy probablemente no trascenderá ni será legitimada por la comunidad especialista. En el caso de trabajos académicos como la tesis, la deficiencia en el manejo de la persuasión para presentar su investigación puede perjudicar la apoderación o la evaluación final. Otros puntos para escribir un texto académico. Variedad de recursos. Ya que hablamos de persuasión como la capacidad de convencer, debemos tener claro que no es posible elaborar textos académicos sustentados únicamente sobre nuestras ideas. El estudiante debe echar mano de otros recursos para sustentar y enriquecer su propia hipótesis. Estos recursos pueden ser citas y referencias de otros autores, ejemplos, analogías, ejemplificaciones, entre otras. Pero también pueden ser visuales o dinámicos, tales como cuadros comparativos, gráficos, imágenes, ilustraciones, diagramas, esquemas, entre otros. Estructura de los textos académicos. Dominar la estructura de los textos académicos es fundamental para elaborarlos y presentarlos. Por supuesto, es necesario recordar que cada institución universitaria puede establecer sus propias normas de presentación y estilo.
Sin embargo, es posible identificar una composición básica, a saber, título. Cualquier documento académico debe mostrar de forma legible y clara el título. Este deberá ir en la primera página y ubicarse en el centro de la misma, destacando además del título del texto, el nombre del autor o autores, curso académico, fecha y lugar de presentación. Introducción. Se trata de las secciones más importantes del texto académico, donde además será necesario destacarse en las técnicas de persuasión, para motivar al lector a continuar hasta el final en la introducción del trabajo presentado. El autor debe ofrecer un panorama general del tema tratado, explicando cuál es la finalidad de la investigación, entre otros datos de interés. Por supuesto, no debe excederse en el volumen del texto de la introducción ni relevar datos cruciales o resultados de la investigación, pero sí debe despertar la curiosidad para avanzar en la lectura o consultar un apartado en concreto. Cuerpo. Esta es la columna vertebral sobre la que se sustenta un texto académico, pues este apartado debe ser capaz de presentar de forma coherente, concisa y clara todo el fruto de sus datos recopilados, ideas, comentarios, hipótesis y más. Aquí deben aparecer las citas y fuentes de consulta, así como los demás recursos necesarios para enriquecer la investigación. El cuerpo del texto académico se puede dividir en secciones o capítulos, de acuerdo a las normas de elaboración. Su redacción responde con un arduo proceso de segmentación y organización de los datos e ideas. Cierre del texto. Se dice que lo mejor se deja para el final. Es por esto que en los textos científicos el cierre del trabajo debe ser impecable. En este apartado se deben exponer los resultados obtenidos o conclusiones a las que se ha llegado al finalizar la investigación. El autor además añadirá sus propios comentarios, análisis y recomendaciones, dejando el campo abierto a nuevas interrogantes y estudios. También puede sugerir bibliografías de consultas para ampliar el tema e incluso identificar los nuevos conocimientos adquiridos. Adaptación de un texto escrito a la oralidad. Cuando elegimos un texto para narrar, ya sea un cuento popular o un texto de autor, tenemos que adaptarlo a la oralidad. Esto es necesario para establecer un buen vínculo con el público y mantener su atención minuto a minuto con una historia clara, de fácil comprensión y dinámica. Hay varias clases de adaptaciones. La clásica respeta el orden de los textos, con sus giros, sus tiempos y sus personajes. Estilizante respeta los núcleos centrales con algunas modificaciones. La transgresora le otorga al texto el signo contrario, por ejemplo, de tragedia a comedia, de la defensa de un valor a su condena. El texto es un pretexto para contar una historia que poco a poco o nada tiene que ver con el original. La conferencia. Una conferencia es una de las formas de comunicación o conversación o intercambio de opiniones y conocimientos entre personas. Puede ser oral o virtual, donde se desarrolla una confrontación de ideas científicas, médicas, filosóficas, políticas, educativas o en cualquier otra temática, en relación a un determinado asunto considerado de importancia por los participantes. Su organización es generalmente formal y planificada y se reúne a uno o varios expositores o especialistas y el público interesado, oponentes y competidores ciudadanos y representantes de la sociedad civil. El debate. El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En otras palabras, el debate es el intercambio de opiniones críticas que se lleva a cabo frente a un público y con la dirección de un moderador, para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas. Por lo tanto, cada postura debe exponer su tesis y sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. Además, cada posición debe de buscar el interés del público, buscando que éste forme su opinión y finalmente contribuya de forma
indirecta o no, en las conclusiones del debate. De esta manera, el debate está formado por 3 entidades: los participantes, el proponente y un oponente, y el moderador y el público. El foro. Un foro es una técnica de comunicación a través de cual distintas personas conversan sobre un tema de interés común. El foro es grupal y suele estar dirigido por un moderador. Los expertos participan en foros para intercambiar ideas, analizar los problemas de su incumbencia, por lo general frente a un grupo de asistentes. Un foro sobre nuevas tecnologías, por ejemplo, puede incluir la participación de empresarios del sector tecnológico, ingenieros, analistas y programadores. Habilidades de lectura: selectiva, panorámica, crítica, de comprensión e interpretación. Algunas personas piensan que el acto de leer es una destreza fácil de dominar. En realidad es un proceso complejo que requiere muchas habilidades diferentes. Todas estas habilidades juntas conducen a la meta final de leer. La comprensión lectora: entender lo que se ha leído. La comprensión lectora puede ser un reto para los niños por muchas razones. Sea cual sea la causa, conocer las destrezas involucradas y con cuáles tiene dificultades su hijo puede ayudar a obtener el apoyo apropiado. Habilidades de lectura selectiva. La lectura selectiva consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto. El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y prescinde del resto. Antes de emprender una lectura formal, resulta útil encuadrar el texto evaluando en él algunos elementos generales, como por ejemplo, observar la contratapa, las solapas y las primeras páginas, el prefacio para evaluar el contexto en el cual nació el libro, el índice general y analítico, el primer y último capítulo, la bibliografía, las notas que dan indicaciones sobre las dificultades o la facilidad del texto. En el caso en que se deba estudiar un capítulo o un pasaje aisladamente, se toma en cuenta otros elementos. La introducción, que trae a menudo junto con una síntesis una evaluación del texto. El primer y el último párrafo que, a menudo, presentan un encuadre y una síntesis del texto respectivamente. Los subtítulos, que ayudan a comprender la estructura del capítulo o del pasaje de la antología y la distribución de la información. Habilidades de lectura panorámica. La lectura panorámica se propone romper este modelo y abordar hábitos lectores más acordes con nuestra era tecnológica. La lectura panorámica está basada en un principio importante: el aprendizaje eficaz. Muchas veces se realiza del todo hacia las partes, es decir, empezamos teniendo una visión de la totalidad y después abarcamos los detalles. Según los expertos en el proceso del aprendizaje, entender la estructura nos permite concebir lo que ellos llaman un esquema, o en otras palabras, un conjunto de posibilidades de lo que va a aparecer. Cuando conocemos la estructura del texto escrito, podemos ser más eficientes al asimilar su contenido. En consecuencia, nuestro placer de leer y nuestra comprensión serán mayores. En síntesis, la lectura panorámica es un proceso en el que se busca, primeramente, una visión de conjunto. Habilidades de lectura crítica. A partir de ahora, al trabajar en lectura crítica, debemos desarrollar 3 habilidades en el estudiante: comprender e interpretar, analizar y jerarquizar, ya que la lectura crítica es aquella que busca evaluar lo leído presentando argumentos. Su desarrollo implica un proceso que debe ir progresando paso a paso, desde los primeros años de escolaridad. Promueve la metacognición en los alumnos y ayuda a su desarrollo integral autónomo y permanente. Habilidades de lectura de comprensión. La comprensión del texto implica el conocimiento del vocabulario. Es la capacidad de interpretar las intenciones del texto como tú interpretas el escrito, y cuál es la capacidad para explicarlo con tus palabras, poniendo el significado del texto, transformar en una representación mental propia a lo que otra ha escrito. Habilidades de lectura de interpretación. La comprensión lectora es una destreza idiomática resultado de la interpretación texto-lector. Leer es interpretar y transformar en una representación mental propia de lo que otra ha escrito.